Buenas noches a todos. Hoy vamos a empezar después de dos charlas de introducción, vamos a empezar con el primero de los temas de salud mental en la infancia y la juventud que nos han propuesto, que es el de la depresión. La depresión es una enfermedad que afecta a todas las edades. No, no es cosa de que en la infancia o en la adolescencia no se dé, sino todo lo contrario. Es una enfermedad que ha ido aumentando entre la juventud en las últimas décadas y casi todos los expertos atribuyen a determinadas características de nuestro estilo de vida en la sociedad de hoy este incremento. La soledad, el menor contacto personal, trabajo excesivo, vida sedentaria, competitividad, alimentación inadecuada, obesidad, carencia de sol, pocas horas de sueño, un enfoque materialista de la vida. Todo esto está incrementando la incidencia de la depresión. Tanto es así que la OMS afirma que la depresión es la primera causa de enfermedad y de discapacidad en preadolescentes y adolescentes de 10 a 19 años. En el año 2030, la depresión será la principal causa de discapacidad en el mundo. En nuestro país, las tasas de depresión se sitúan en torno a un 1 o 2% de los niños y de un 3 a un 11% de los adolescentes, con una prevalencia de vida del 20% al final de la adolescencia. En los niños, el género no influye en la tasa de depresión, la incidencia es igual en niños y en niñas, pero en la adolescencia la depresión se da en el doble de las chicas que de los chicos. Y esto, bueno, pues se debe a todos estos cambios que suceden en la adolescencia de una manera más precoz y más intensa en las chicas, ¿no? Sobre todo también los cambios hormonales. La depresión no es simplemente estar triste. La depresión es una enfermedad, es un trastorno del estado de ánimo en el que hay una tristeza profunda y una pérdida del interés general por las cosas que es de manera sostenida en el tiempo. Y además se asocian otra serie de síntomas psicológicos, físicos y de la conducta que vamos a ir viendo. Todos nosotros podemos experimentar la tristeza, que es una emoción normal de la vida, alguna vez. Lo malo es cuando este sentimiento no desaparece y se acompaña de otros síntomas que provocan una dificultad para mantener la vida cotidiana. Es decir, cuando estos síntomas interfieren con la capacidad de pensar, de aprender, de desarrollarse social y académicamente en el niño o en el joven, es cuando hablamos de una depresión. Así que es normal que en algún momento pues, un joven pueda sentirse triste. Eso forma parte de la vida de todo el mundo. Cuando algo no sale bien, cuando discutes con un amigo, cuando sacas malas notas, cuando te enfadas con tus padres, pues es posible que durante unos días pues, te sientas triste, te sientas irritable, que duermas poco, mal, que no quieras salir, que cambie tu apetito. Pero esto dura unos días y nunca pasa más allá de 2 semanas o antes si mejora la situación que lo provocó. Así que esto no es tener una depresión. Tendemos a usar. Natalia, mira, ¿Alguien, ven. alguien tiene el micro por ahí abierto? Abusamos del término depresión, es decir, estoy deprimido cuando simplemente estoy triste porque me ha pasado algo. La depresión es otra cosa, ¿no? Si todo esto pasan las semanas y no mejora, sigues triste, sin interés por nada, todos los días, entonces es cuando podemos hablar de una depresión. Y además experimentan una serie de síntomas que vamos a ver ahora. Así que un adolescente sin depresión, aunque tenga sensación de desasosiego, cambios en el humor, no son importantes ni persisten en el tiempo. Se puede llorar, se puede estar triste en respuesta a una situación que ha sucedido, pero si esto es de corta duración y no hay cambios en el funcionamiento normal del adolescente
los pensamientos sobre la muerte o el suicidio son poco frecuentes y las conductas de riesgo también, pues estamos ante una tristeza normal de la vida. El adolescente con depresión es aquel en el que hay un cambio claro con respecto a su comportamiento anterior. Se vuelve triste, irritable, pierde interés en actividades habituales o ya no las disfruta, se queja de aburrimiento, de desesperanza, y esto está presente a diario la mayor parte del día durante más de 2 semanas seguidas. Hay un deterioro del funcionamiento previo, dejan de hacer cosas que antes les gustaban, se aíslan, tienen dificultades en clase, empeora el rendimiento académico, las ideas de suicidio y las autolesiones son frecuentes y puede empezar a implicarse en conductas de riesgo que no son normales o no lo habían sido hasta ahora en ese adolescente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Bien, estos dos son los síntomas fundamentales. El ánimo bajo, sentirse triste la mayor parte del tiempo, tener sentimientos de desesperanza, que en la infancia, en lugar de ánimo triste, puede haber irritabilidad, sería el equivalente, y la pérdida de interés en las actividades con las que antes se disfrutaba. Ya se deja de disfrutar, la capacidad de placer se pierde. Ya no juegan con sus juegos favoritos, no quieren ir con sus amigos, quieren estar solos y aburridos. En el caso de los niños, podemos clasificar los síntomas de la depresión por categorías. Hay una serie de síntomas que son emocionales. El niño está triste muy frecuentemente, tiene episodios de llanto, dice que está desesperanzado, está siempre enfadado, siempre irritable, todo le molesta, puede mostrar ira o agresividad extremos, no se valora adecuadamente, hace comentarios devaluatorios de sí mismo, su autoestima es baja, si se siente responsable o incluso culpable de todo lo malo que pasa. Otros síntomas tienen que ver con su actividad y sus intereses. Está menos activo, se siente falto de energía, dice que siempre está cansado, no se divierte con las cosas que antes le motivaban y eran sus favoritas. Cuando le cuentas un cuento, cuando dibuja, cuando hace alguna representación, siempre elige colores oscuros, negros, finales tristes. Se aburre por todo, prefiere estar solo, deja de hablar, habla de irse de casa, tiene pensamientos o habla sobre la muerte o incluso expresa el deseo de morirse o de matarse. En cuanto a los hábitos higiénicos, le cuesta mucho dormirse o se despierta a menudo, o al revés, está todo el día durmiendo, hay una disminución del apetito o no gana el peso adecuado, o al revés, come demasiado y gana peso con excesiva facilidad. En general, se pierde el interés por el aspecto físico y el cuidado de uno mismo. En cuanto al rendimiento escolar, hay una dificultad para prestar atención, para concentrarse, para terminar las tareas. Le cuesta tomar decisiones, siempre está inseguro de las respuestas, aunque estén bien. Es muy sensible al fracaso, al rechazo, a la crítica. Hay frecuentemente absentismo escolar, peleas con los compañeros y deja de jugar con los demás en el patio. Y también son muy frecuentes las molestias físicas, dolores de cabeza, dolores de barriga, mareos, vómitos, cansancio a pesar de que no hace ni la mitad de la actividad que hacía antes. En general, en los niños pequeños, lo que prima es la irritabilidad, el estar siempre enfadado y molesto, la falta de colaboración con los padres y la negativa a separarse de los padres. En el caso de los niños ya en edad escolar, suele primar estos síntomas físicos que no tienen otra explicación, por lo que muchas veces se consulta al médico y no se llega a detectar lo que hay en el fondo, las dificultades para concentrarse, el bajón en el rendimiento académico. Y ya en la adolescencia, pues los síntomas se parecen mucho a los de la edad adulta. Hay una irritabilidad, se enfadan fácilmente, ganas de llorar sin motivo aparente, pérdida de energía, cansancio, problemas de sueño,
problemas para coger el sueño o despertarse mucho durante la noche, no querer levantarse por la mañana, el aumento o la disminución del apetito, la dificultad para concentrarse, problemas de memoria que afectan al rendimiento en clase, sentimientos de inutilidad o culpa, pensamientos negativos, excesivas críticas hacia uno mismo, querer morirse, querer irse para siempre, síntomas físicos, dolor de cabeza, palpitaciones, dolor de barriga y preocupaciones constantes que pueden producir ansiedad y miedo sin motivo alguno. Así que en el niño, además de estar triste, es frecuente estar irritable. Esta es una diferencia con la depresión en los adultos. Enfadado con todo, sin energía. Es muy frecuente que acudan a la consulta del pediatra por otros motivos, dolores o molestias físicas o la disminución en el rendimiento escolar. Los padres ven que han perdido interés en sus juegos, en sus amigos y notan que su expresión de la cara, su postura ha cambiado. Tiene mala cara, ojeroso, ojos tristes. Y en los adolescentes puede haber un cambio de carácter y de conducta evidente. Mayor rebeldía, más desobediencia, consumo de drogas, de alcohol y otras conductas de riesgo de este tipo. Así que la depresión es una enfermedad que puede hacer que la tarea más pequeña parezca escalar una montaña. Hay una dificultad para el diagnóstico de la depresión en niños y adolescentes que es, pues muchas veces que van a negar encontrarse tristes, no van a ser capaces de expresar sus sentimientos, su tristeza, y eso no significa que no estén deprimidos. Podríamos clasificar los tipos de depresión que puede haber en depresiones endógenas, aquellas que no tienen una causa evidente, pero que su raíz está en el interior de la persona, en una predisposición biológica de la persona. Otro tipo de depresiones, las llamadas psicógenas, tienen que ver con una personalidad depresiva que responde a acontecimientos vitales, a sucesos de la vida, de una manera no adaptativa. Y luego las depresiones orgánicas, que son aquellas que están producidas por una causa física. Hay medicamentos como los corticoides que pueden provocar una depresión, enfermedades médicas como un hipotiroidismo y muchas otras que pueden provocar una depresión. Y siempre hay que descartar las causas orgánicas en una depresión. Y nosotros como creyentes, ya hablábamos de la salud mental y la salud espiritual, también sabemos que están las causas espirituales y que también hay depresiones espirituales como la que vivió, por ejemplo, el rey David después de su pecado con Betsabé, como en el Salmo 31 y 32 leemos expresiones de este tipo. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas por causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Y como en el Salmo 32 dice, te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Está ahí. A veces, pues también la depresión tiene una causa espiritual. Ya hablábamos el día de la introducción de la íntima relación que hay entre la salud física, mental y espiritual. Y vimos muchos ejemplos en el libro de Proverbios. El corazón alegre es una buena medicina, pero el ánimo triste debilita el cuerpo. ¿No? Tiene consecuencias la depresión también en la salud física. Así que hay una serie de causas que pueden hacernos entrar en una depresión. Nunca es una sola causa. La depresión es multifactorial, es algo muy complejo. Siempre es una mezcla de muchos factores de riesgo lo que pueden hacer que terminemos padeciendo una depresión. Algunos factores son biológicos, otros son psicológicos y otros están en el ambiente. Cosas que aumentan el riesgo de depresión son tener problemas en el colegio, tener padres con depresión, hay factores que son genéticos, tener un familiar de primer grado con depresión,
aumenta 4 veces el riesgo de padecer una depresión. Experiencias de pérdida, de estrés, fallecimientos de seres queridos, etcétera. Cambios en las circunstancias vitales, mudanzas, cambios de colegio, problemas en las relaciones con los demás, situaciones conflictivas en el entorno, tanto en clase como en la familia, las familias donde hay maltrato, donde hay acoso, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay falta de expresión de afecto, es mucho más fácil que los niños tengan depresión. Enfermedades físicas graves o problemas crónicos de salud que se mantienen en el tiempo, como ya hemos dicho antes, algunos medicamentos y también el consumo de alcohol y de otras drogas también puede inducir una depresión y si se tiene, pues empeorarla gravemente. Así que resumiendo, hay personas que tienen una predisposición genética, porque tener familiares de primer grado aumenta considerablemente el riesgo de padecerla. Trastornos bioquímicos cerebrales, ya vimos que el cerebro es un órgano de nuestro cuerpo y que está afectado por la caída como el resto de los órganos y que los neurotransmisores pues también tienen sus desequilibrios y, y sus problemas de funcionamiento, aunque esto todavía, como veíamos, está un poco en pañales. El consumo de determinados medicamentos, de alcohol y de drogas, enfermedades crónicas, una personalidad que te predispone, personas muy obsesivas, muy críticas consigo mismas, muy exigentes consigo mismas, con exceso de responsabilidad, pues es más fácil que caigan en una depresión. Acontecimientos vitales estresantes y causas espirituales, como hemos visto. Y de la misma manera que hay factores de riesgo, también hay factores que protegen. Esto está sacado de la Revista Española de Pediatría. Dice que entre los elementos que contribuyen a evitar el impacto negativo del riesgo de una depresión, está aquí que solo he marcado la espiritualidad. También las redes de apoyo, conductas saludables, un mentor resiliente, el altruismo, el sentido del humor, pero es importante que reconozcan que la espiritualidad es un factor protector. Y también el apego seguro, del que el último día hablamos largo y tendido. Así que vivimos en un mundo caído y la depresión, una creación que gime y está con dolores de parto, pues la depresión también nos afecta a los cristianos. Personas que en la Biblia encontramos que padecieron depresión, pues grandes hombres y mujeres de Dios, como ven en la lista, pasaron por aquí. Como dice Santiago, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así que Elías, que fue uno de los que padeció una depresión, nosotros no somos diferentes. Esto es una cita de nuestro hermano Pablo Martínez. Dios permite sombras en sus mejores instrumentos para que solo su nombre resplandezca. La depresión se presenta en la Biblia con mucha naturalidad. ¿Qué puedo hacer si pienso que tengo una depresión? Pues lo primero es buscar ayuda. Dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará al ánimo angustiado? Cuando lo que falla precisamente es el ánimo, pues es necesario buscar ayuda. Si piensas que puedes estar deprimido, solicita ayuda lo antes posible. No tienes que enfrentarte a la depresión tú solo. Habla con alguien de tu confianza sobre lo que sientes. Tus padres, alguien de tu familia, los ancianos y los pastores de la iglesia, tu médico, tu profesional sanitario de referencia, que todo lo que tú le cuentes es confidencial y está sujeto al secreto profesional. Y si tienes pensamientos relacionados con hacerte daño, pues es bueno hablar con alguien de tu confianza que pueda estar contigo hasta que sientas mejor o usar los teléfonos de emergencia que tenemos a mano para este caso, como es el 024 o el 112, donde nos van a poder
escuchar y ayudar las 24 horas del día. De esto hablaremos en una sesión en exclusiva, creo que la de marzo. Y otra cosa que podemos hacer es aprender más sobre la depresión para entender mejor lo que nos está pasando. No pienses que solo es cuestión de endurecerte, ni recurras al alcohol o las drogas, porque esto lo que va a hacer es hundirte cada vez más. Si uno está deprimido, no debería de quedar ni con el alcohol ni con las drogas, porque van a empeorar los síntomas de la depresión. Si estamos hablando de buscar ayuda, pues ¿quién mejor que nuestro Señor? Dios siempre está a una oración de distancia y una y otra vez en su palabra nos invita a acudir a Él. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. La paz de Dios, la paz que el Señor Jesús tuvo en medio del dolor y del sufrimiento, esa paz es la que Él nos promete. La paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y que puede guardar nuestro pensamiento y nuestro corazón en Cristo Jesús. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Tenemos el caso de Ana, que después de abrir su corazón delante del Señor, el sacerdote Elí le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Así que tenemos la inestimable ayuda del Señor siempre a una oración de distancia. Luego hay una serie de cosas que podemos hacer que tienen que ver con técnicas de autoayuda, que tienen que ver con lo que podríamos llamar medidas higiénicas. Si nos fijamos en la depresión que tuvo Elías después de las amenazas que sufrió de la reina Jezabel en Primera de Reyes 19, el tratamiento del Señor de su depresión comienza con cosas que tienen que ver con comer, con dormir, con caminar. Así que estas tres cosas están en nuestra mano y también forman parte del tratamiento de la depresión. Si es una depresión leve, pues que afecta poco al funcionamiento de nuestra vida, pues seguramente con consejo, con orientación, con toda esta serie de medidas, con el tiempo podremos salir de ella. Una depresión moderada, con muchos más síntomas y más afectación de la vida normal, va a necesitar psicoterapia y probablemente fármacos. Y una depresión grave, pues lo ideal sería una combinación de psicoterapia y de fármacos. Entre estas medidas, pues está aumentar la actividad física, sobre todo al aire libre, con la luz natural del día. Una rutina regular es lo ideal, pero cualquier actividad física es mejor que ninguna. Una actividad en grupo pues puede mejorar la adherencia a la actividad, que no la dejemos antes de tiempo. Y ante cualquier duda de qué tipo de ejercicio es el más adecuado para nosotros, pues podemos consultar con nuestro médico. Cuando hacemos ejercicio físico mejoran los síntomas depresivos porque nuestro cerebro fabrica antidepresivos naturales, endorfinas. Basta con caminar media hora, una hora al día o nadar media hora para empezar a sentirse mejor al cabo de una semana. Este es uno de los medicamentos más potentes que existen. La alimentación también es importante. Hay una serie de alimentos que son ricos en tristófano, que es un aminoácido precursor de la serotonina, que está relacionado directamente con el estado de ánimo y la depresión. Y aquí tienen, bueno, pues una lista de medicamentos que son ricos de alimentos que son ricos en tristófano. Los ácidos grasos omega 3 también
contribuyen a mejorar el estado de ánimo y, bueno, lo que es una alimentación basada en la dieta mediterránea. Pues aquí tienen una serie de consejos, porque es importante cuidar la alimentación, porque cada vez sabemos más de cómo influye en el estado de ánimo. Y el sueño, ¿no? Todos necesitamos dormir, porque si no dormimos, pues nos va a costar más prestar atención en clase, nos vamos a quedar dormidos durante el día, vamos a estar de mal humor, vamos a estar irritables, más lentos, más cansados, y los problemas del sueño, como hemos visto, forman parte de los síntomas de la depresión, que a veces necesitan de medicación. Cosas que podemos hacer para dormir mejor. Acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora. La rutina es lo mejor para coger el sueño. En el libro de Proverbios nos habla, pues, de ese perezoso que se queda en la cama y vuelta y otra vuelta y dormita y nunca ve el momento de salir de la cama. Aunque estemos teniendo problemas para dormir, acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora, y los fines de semana, los días libres, no dormir más de una hora más de lo habitual. Evitar las siestas si estamos durmiendo mal por la noche, como la siesta que aparece en 2 de Samuel 11 del rey David, que después de la cual, pues, cometió el pecado con Betsabé. No, es importante no irnos a la cama recién cenados, no cenar mucho y tampoco acostarnos con hambre. ¿Por qué dice aquí que un vaso de leche templada ayuda? Pues porque es rico en tristófano, como hemos visto antes. Eclesiastés 5 nos habla de los problemas para dormir que tienen los ricos que cenan en abundancia. Es importante no tomar bebidas excitantes, café, Coca-Cola, té, chocolate, bebidas energéticas por la tarde, y tampoco beber alcohol ni consumir ninguna droga y ninguna sustancia. En Isaías 5 nos habla del problema de los que beben por la noche. Es importante encontrar una actividad relajante antes de dormir, un baño caliente, música tranquila, y no usar el móvil, ni chatear, ni jugar con el ordenador antes de ir a dormir. Ya hemos dicho que la luz azul de las pantallas engaña al cerebro, no fabrica melatonina, que es lo que induce el sueño, porque piensa que todavía es de día. Y una buena actividad para ir antes de dormir, pues aparte de aprender algún ejercicio de respiración o de relajación muscular, que estas cosas no tienen nada que ver con la meditación oriental ni la filosofía oriental, pues como habla en los Salmos, pues sí que sería importante dedicar este momento del día a preparar la mente y el espíritu para la cama, recordar la fidelidad del Señor, alabarle, darle gracias, meditar estando en nuestra cama, como dicen estas citas de los Salmos que tenemos aquí. Usar la cama solo para dormir o descansar. No es el sitio para ver la tele, para estudiar, para hacer los deberes, para comer, para hablar por teléfono. El cerebro tiene que asociar la cama al dormir. Si hacemos todas estas cosas en la cama, cuando nos metemos en la cama, el cerebro no sabe que vamos a dormir, no sabe lo que vamos a hacer. Hay que asociar el momento de ir a la cama con el dormir. Por eso es bueno también una serie de rutinas, de actos que podamos repetir siempre en el mismo orden justo antes de ir a dormir. Pues ponernos el pijama, lavarnos los dientes, preparar la ropa del día siguiente. Repetirlo todo en el mismo orden hace que con el tiempo, cuando empecemos a hacer estas rutinas, pues ya nos entra sueño. El rey Asuero, una noche que no podía dormir, pues se despertó y pidió que le leyeran el libro de las memorias, y allí descubrió lo que Mardoqueo había hecho por él y cómo no había sido recompensado, y lo recompensó. Si no podemos dormir, no estemos más de 20-30 minutos en la cama dando vueltas. Lo mejor es levantarse de la cama, hacer algo relajante, como el rey Asuero, leer, escuchar música tranquila y cuando nos da sueño volver a la cama. Preparar la habitación para dormir, evitar el ruido, la luz, que la temperatura sea agradable, adecuada, el colchón, la almohada.
En el libro del Éxodo, en el capítulo 22, la ley del Señor prohibía que alguien se quedara sin su ropa de abrigo para dormir por la noche. Y bueno, estas son las rutinas que decíamos antes, de hacer ejercicio de forma regular, pero no hacerlo justo antes de ir a dormir. Y también salir de casa, tomar el sol, que nos dé la luz del sol, ayuda a mantener en hora el reloj biológico, y los ritmos circadianos tienen mucho que ver con el estado del ánimo. Como decíamos antes, puede ser necesaria la psicoterapia. El psicólogo lo que hace es escucharnos, ayudarnos a tener pensamientos realistas, a resolver los problemas de otras maneras, a mejorar las relaciones con los demás, todo lo que esté causando la depresión. Las dos terapias más reconocidas son la terapia cognitivo-conductual, que se centra en cambiar los estilos negativos de pensamiento y de conducta que están contribuyendo a desencadenar o a mantener la depresión, y la terapia interpersonal, que ayuda a las personas con depresión a identificar y manejar problemas en relación con la familia, los amigos, los compañeros, etc. Y en cuanto a los medicamentos, pues se pueden utilizar los llamados antidepresivos, que lo que hacen es aumentar en el cerebro los niveles de estas sustancias químicas que decíamos, neurotransmisores, que ayudan a mejorar el estado de ánimo. Hay algunos que están aprobados en la infancia y en la adolescencia y se pueden usar y son seguros. ¿Cómo puedo ayudar a alguien con depresión? Puede resultar muy duro tener un ser querido con depresión, sentirse uno desorientado, avergonzado, sin saber lo que está pasando y sin saber lo que uno puede hacer. La familia de personas con depresión han encontrado que resulta de utilidad aprender sobre la depresión, sobre lo que podemos hacer para ayudar al deprimido a recuperarse, considerarnos a nosotros mismos como parte del equipo de apoyo y de tratamiento, no pensar que la persona que está deprimida no quiere mejorar, que a veces es lo que parece, pero la depresión es una enfermedad. No se trata de ser un vago ni de ser débil, y todos los síntomas que hemos mencionado antes forman parte de esta enfermedad. Ayudarle a reconocer las fuentes de estrés y la manera más adecuada de hacerle frente, colaborar con él en la solución de problemas. No reprocharle, no juzgarle, no criticarle, ayudarle a llevar una vida sana, hacer ejercicio, dedicar parte de nuestro tiempo a estar con él o con ella, sin monopolizar. Si hay otros miembros en la familia, otros niños, pues que no tengan que estar llamando la atención porque no se la estamos prestando. Elogiar cada uno de sus avances, animarle a mantener el tratamiento, a evitar las cosas que empeoran la depresión, tomar en serio cualquier pensamiento que verbalice sobre el suicidio. Apunten los teléfonos a los que se puede llamar en estos casos, el 024, además del 112. Si estás al cuidado de alguien con depresión, es importante que tengas tiempo para ti, que no te sientas culpable, porque eso no es ser egoísta. Cuanto más sano y descansado estés tú, mejor podrás ayudar a tu familiar con depresión. Convivir con un familiar con depresión cambia mucho las dinámicas de la familia, desgasta, y es importante cuidarse uno mismo y cuidar de los demás. Si nos fijamos en la depresión que tuvo Moisés por agotamiento y que se describe en Números capítulo 11, pues vemos que en el trato que Dios le da a Moisés está mucho de lo que hemos visto ahora mismo. El Señor no juzgó, no recriminó, no reprochó a Moisés todas las cosas que Moisés le dice al Señor, porque Moisés, toda su queja es una queja a Dios, no una queja contra Dios, sino una queja a Dios, que no es lo mismo. Y el Señor en ningún momento considera que esto ha sido un pecado. El Señor no le da una sola palabra de recriminación.
Al contrario, el Señor le da los medios prácticos para salir de la situación en la que está, le ofrece la ayuda práctica de 70 hombres que van a llevar la carga con él para que no la lleve él solo, y el Señor además afirma el ministerio de Moisés y su valía personal, porque el Señor dice que va a poner del espíritu de Moisés en estos 70 hombres. Así que en lugar de recriminarle, lo que hace el Señor es confirmar la valía de Moisés. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. No se trata de dar palmaditas en la espalda y cantar canciones al que está deprimido. Eso sería quitarle la ropa en invierno a una persona o echarle jabón, echar vinagre al jabón para que fermente. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra, dice Proverbios 12, 25. Y para saber tener esta buena palabra, pues tenemos que estar llenos de la palabra del Señor. La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros. Tenemos que seguir su ejemplo. Dice el siervo con mayúsculas en Isaías 54, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Así que necesitamos mañana tras mañana estar en la presencia del Señor, tener comunión con Él, llenarnos de su palabra, de su sabiduría, para tener lengua de sabios y saber hablar palabras al cansado. Tenemos el ejemplo de Onesíforo. Dice 2 de Timoteo 1:16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso tú lo sabes mejor. Onesíforo no se avergonzó de la situación en la que estaba el apóstol Pablo. Ya hemos hablado mucho del estigma, de la vergüenza, de los problemas de salud mental. Onesíforo no se avergonzó de la situación en la que estaba el apóstol Pablo, sino que se identificó con él, lo buscó solícitamente, lo encontró y le confortó, consoló y ayudó a la restauración de su alma. Y esto no era la primera vez que lo hacía. El Señor hace habitar en familia a los desamparados, así que la iglesia tiene que ser una comunidad sanadora, donde los unos puedan llevar las cargas de los otros, donde si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él, y donde se practique la religión pura y sin mancha, que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y una cosa fundamental es poder ayudar a llevar cautivo a la obediencia a Cristo todos estos pensamientos negativos, todas estas estrategias de pensamiento negativas que están presentes en la depresión. Poder practicar higiene mental, como dice Filipenses 4 del 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta es la promesa del Señor si llenamos nuestra mente de todo aquello que tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Aquel que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre y virtuoso por encima de todo. Y la promesa del Señor es que el Dios de paz estará con nosotros. En el Salmo 77 vemos cómo el autor está continuamente hablando de sí mismo en la primera mitad del Salmo. Mi voz, mi angustia, mis manos, mi alma. Y llega un momento en que está hablando de cómo desmayaba su espíritu, cómo no pegaba ojo, cómo estaba quebrantado, cómo ya no hablaba,
como su alma rehusaba consuelo, y en un momento, en la mitad del Salmo, dice, pues, enfermedad mía es esta. Me acordaré de las obras del Señor y haré memoria de sus maravillas, meditaré en sus obras, que Dios es grande como nuestro Dios. Y en la segunda mitad del Salmo empieza a hablar de tus hechos, de tus obras, de tus maravillas, de tus caminos, y vemos cómo cambia radicalmente el estado de ánimo del salmista. Es importante practicar la higiene mental. Hay una tríada en la depresión de cómo piensa la persona deprimida, lo que se llama la mentalidad de catástrofe. Se piensa de una forma negativa de sí mismo, el deprimido piensa que no sirve para nada, se tiene una visión negativa del mundo que nos rodea, todo está en contra de mí, y se tiene una visión pesimista y negativa del futuro. Esta situación nunca va a mejorar y no hay salida, la desesperanza. Podemos ver en la experiencia del apóstol Pablo en la prisión, escribiendo a los filipenses en el capítulo 1, cómo cambia completamente la situación cuando uno se ve a sí mismo como un instrumento de Dios, como Pablo se consideraba que estaba allí puesto para la defensa del Evangelio, como él consideraba que no era merecedor de ser un instrumento de Dios, pero la gracia de Dios no había sido en vano para con él. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice. Además, ve a Dios obrando en las circunstancias y ve cómo todo lo negativo que ha sucedido ha redundado para el progreso del Evangelio. Y además ve el futuro lleno del gozo que nos espera, porque partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, aunque está convencido de que va a ser liberado de la cárcel y va a seguir trabajando para edificar la fe de los filipenses. Así que podemos, teniendo nuestra mente, nuestro pensamiento acerca de nosotros mismos, de las circunstancias y del futuro, lleno de la palabra de Dios, podemos prevenir el pensamiento catastrófico de la depresión. Pues espero que haya sido útil